Qué bonita enseñanza que Y 3 días di: "Soy el mejor, nadie puede conmigo, yo gané, yo soy esto", y luego guárdalo, tíralo y vuelve a empezar. Porque si no te quedas en el yo fui y te quedas conmiserándote y nunca logras nada en la vida. Tanto lo bueno como lo malo, que eso lo escuchamos hoy mucho, nada dura para siempre. Lo que sí dura para siempre es tu forma de ver las cosas y tu manera de conmiserarte y tu manera de tirarte o tu manera de manejar una soberbia que no te lleva a ningún lugar. al inicio de esta entrevista, Alexis, platicabas algo muy interesante respecto justo a esto. eh, Cuando ya conociste la fama en los noventas, de que ya eras una figura reconocida por los personajes que empezabas a encarnar en la televisión, ¿qué empezó a pasar en la vida de Alexis Ayala en ese momento? ¿Cómo lidió con la fama o cómo trabajó con la fama? Pues empezó a pasar todo, porque mira, este, yo tengo 2 cosas dentro de la carrera, ¿no? Al final, em, siempre he sido una persona muy responsable, siempre he sido una persona que llego 10 minutos antes a mi llamado, a mi entrevista, a lo que tenga que ser. Eso es parte de la educación que me dio mi papá. Mi papá me decía: "Llegar 10 minutos antes es llegar a tiempo. Llegar a tiempo es llegar tarde. Llegar 20 minutos antes es llegar también mal". O sea, uno tiene que llegar con tiempo de que no te esperen y de que tú puedas estar haciendo las cosas. En ese sentido, he tenido también mucha responsabilidad. Fui un papá muy joven, a los 23 años ya era papá. A esa edad también yo ya estaba apoyando mucho a mis padres. Entonces, esto lo menciono porque cuando, llega la fama y llegan todas estas cosas, y el nuevo rico no se trata de que sea millonario, se trata de que te cambien tu cabeza un chip y de repente te la crees. Y si ganabas un peso y de repente ganas 5, oye, ya gano 5 pesos. Siempre habrá alguien que gane más que tú, que tenga más que tú, que sepa más que tú. Lo que no sabemos, muchas veces, y se nos olvida, es que podríamos aprender mucho de esa gente que tiene más que nosotros, en lugar de estar viendo que ya tenemos mucho, ¿sabes? Es esa manera de verlo. Evidentemente, cuando llega la fama, pues en esa época de los noventas donde era el Canal 2 o Canal 2 y donde pegabas, no podías ni caminar en la calle, o sea, te gritaban, te pedían autógrafos, la foto, no había como ahora que todo el mundo trae el celular, entonces uno cargaba fotos y las repartías y las firmabas, llegabas a un restaurante, pásale, tenemos su mesa, esas cosas todavía pasan, pero ya de otra manera, el público está muy segmentado, entonces sí te vuelves loco, ¿sabes? ¿Cómo tocas el piso cuando empiezas a entender que también es una montaña rusa superloca la fama y el trabajo? Los actores, mientras estamos en un proyecto, estamos con trabajo. Cuando acaba el proyecto, somos desempleados. Los actores vivimos con muchos nos, vivimos con muchas críticas. Todo el tiempo se está hablando de nuestro talento y no talento, de nuestra, nuestro físico, si estamos gordos, si estamos flacos, si estamos altos, si estamos jóvenes, si estamos viejos para el personaje. Siempre hay mucha crítica. Hay muchas veces que te dicen: "Ya es tuyo", y de repente te vas muy ilusionado y te dejaron de hablar y ya está otra gente haciéndolo. Te tienes que hacer de una piel muy gruesa, pero todo eso lo vas aprendiendo con el pasar del tiempo y de los años. Hay quien se queda ahí en esta cosa de no, yo soy y que me hablen. Yo hasta el día de hoy sigo tocando puertas. Yo nunca he dejado de tocar puertas porque, como te decía, fui papá muy joven. He estado viendo por mis padres también desde muy joven y por mí. Entonces siempre he tenido que ser muy responsable y eso me ha ayudado a mantener los pies también en la tierra. De repente decir, oye, no hay chamba. Oye, esto o hay esta necesidad. Entonces fui como aprendiendo que la fama es un amante muy cruel, es un amante que abraza, que seduce, pero que también de repente te olvida, ¿no? Te hace a un lado y se pone de amante de otra persona, tal vez más que tú. La fama tal vez nunca la dejas de tener, la dejas de tener si dejas de trabajar. Y la fama hay que verla de muchos sentidos, ¿no? Esta fama bonita de que la gente te pida un autógrafo, una foto, te diga qué guapo, me gusta más cuando te dicen tu trabajo, pero sobre todo cuando hay esta fama de que tienes de que eres un buen elemento, de que eres un buen actor, de que eres un hombre profesional. Esa fama no externa, es que no es la palabra fama, sería ese prestigio de decir: "Háblale a Toño, Toño funciona, Toño nos lo va a hacer bien,
Toño es responsable, Toño trabaja en equipo, Claro. Toño ayuda a resolver, Toño hace las cosas. Creo que ese prestigio que toma mucho tiempo hacerlo, ese es el que vale mucho la pena en este y en cualquier trabajo. De tus inicios actuando en proyectos de telenovelas, yo, por ejemplo, recuerdo uno con Ernesto Alonso. Bueno, 2 con Ernesto Alonso, Sí, a ya no donde fue al estuviste, principio, ya tenía con tiempo. Yadira Carrillo, Ajá. en la de Barrera de Amor y en otra telenovela, ¿no? Amarte es mi pecado, me parece. Sí, con Yadira hice 2, Barrera de amor y Amarte es mi pecado, sí. ¿Cómo fue trabajar con el señor telenovela, Alexis? Yo con don Ernesto Alonso tengo una anécdota muy padre que fue muy fuerte para mí, pero la vida es muy sabia y te marca también para dónde va a ir tu carrera. Em, y como te digo, la carrera es como, híjole, no hay nada seguro realmente, ¿no? A mí la novela que me empieza a hacer que los productores ya me pelen se llamó Cadenas de Amargura, Sí. ¿no? En el público me conocían como Víctor, que era el nombre del personaje. Entonces, en la calle me gritaban: "Víctor", y entonces era muy padre, pero esa novela hizo que los productores ya me recibieran, ya no tenía que estar todos los días 5, 6, 7, 8 horas, todos los días para dejarle la foto como se usaba antes al jefe de reparto. Ya de esa novela empecé a ver a los productores. Después hice una novela que se llamó Baila conmigo. Esa novela, eh, entre Cadenas de Amargura, por eso lo cuento, y Baila conmigo, pasó un tiempo que no estaba yo teniendo trabajo. Y entonces, pues hay que generar, o sea, a ver, la vida sigue y los gastos siguen, esos no se detienen, Sí. ¿no? Y eso pasa hoy como pasa hace 30 años. Y en ese lapso, en lo que hago Baila conmigo, este, me encuentro a don Ernesto Alonso y me dice: "Tú eres mi siguiente protagónico". Okey. Y le digo: "Okey". Y ya en un pasillo ahí en Televisa, enfrente del CIR, del edificio de producción. Y así, ¿no? Pasó el tiempo y, pues, yo no hablaba con don Ernesto, y no me hablaba y no nada, y me habla Luis de Llano y Marco Flavio Cruz para hacer Baila conmigo. Y yo nunca busco a don Ernesto para decirle que me hablaron de Luis de Llano. Lo que yo veo en mi experiencia y en mi juventud es que ya tengo trabajo, y que ya, ¿no? Y entonces entro a la novela de Baila conmigo. Y ya haciendo la novela de Baila conmigo, que fue un exitazo la novela, esa novela ya me convierte en Alexis Ayala, me encuentro un día en Televisa, en el mismo lugar que hacía don Ernesto Alonso, y me dice: "Lo que tú hiciste no se hace. Yo soy Ernesto Alonso y yo te dije que tú ibas a ser mi siguiente protagónico". Esa novela se llamaba Triángulo, la acabó haciendo Eduardo Palomo, en paz descanse, que ya era protagonista, con Daniela Castro. Y y me dejó de hablar don Ernesto, me dejó de hablar mucho tiempo, se enojó mucho conmigo. Te Y castigó. y yo le dije: "Perdóname, pero es que yo no sabía, es que no, mijo, es que yo te dije". Pero en esa, o sea, causa mucho miedo también que don Ernesto te diga eso. Siempre fue un caballero y se portó increíble conmigo. Baila conmigo, bueno, fue un exitazo, y después Carla Estrada, eh, me da mi primer villano. Mi primer novela la hice con Carla Estrada, que fue Cuando llegue al amor, con Lucerito y Omar Fierro como protagonistas. Y después mi primer villano lo hago con Carla Estrada, que fue Los parientes pobres, con Lucerito y Ernesto Laguardia. Okey. Entonces, ahí hago mi primer villano. Si me hubiera quedado con Ernesto Alonso, tal vez mi carrera hubiera sido de protagonista, porque hubiera empezado como protagonista. La que marca mi carrera como antagonista fue Carla Estrada. Creo que la vida es muy sabia. Años después, ya me habla don Ernesto Alonso y me cita en su oficina. Ya había hecho yo varias novelas y me invita a hacer Amarte es mi pecado, primero. Así es. Y entonces, que la dirigió Benjamín Kahn, y padrísimo porque, todavía estaba muy bien de sus facultades don Ernesto, estaba muy entero. Y ya platicamos y ya hablé con él, dije: "Perdóname de esto", y ya se rió conmigo, me dijo: "Sí, lo entiendo, pero, pues, sí me enojé mucho", ¿no? Era un viejazo. Y después la última novela que hizo fue Barrera de amor, Y tú estuviste en y esa. ahí hice el antagonista en Barrera de amor. Entonces, tuve la fortuna de trabajar, fíjate, con Valentín Pimstein. Guau. La última novela que hizo Valentín Pimstein fue en Televisa La pícara soñadora.
y tuve la fortuna de estar ahí donde el protagonista era Eduardo Palomo y la protagonista era Mariana Levy. Y yo era el verdadero Carlos Pérez. Y Eduardo Palomo se hacía pasar por Carlos Pérez, que era mi personaje, para enamorar al personaje de Mariana. Entonces tengo en mi haber Valentín Pimstein. Y después tengo en mi haber 2 novelas con el señor telenovela, que es don Ernesto Alonso. He tenido la fortuna de trabajar con los productores más importantes de la historia y de los inicios de las telenovelas en Televisa y de los productores actuales también. ¿Qué se le aprende a unas figuras como Valentín Pimstein y como el señor Ernesto Alonso? ¿Qué le aprendiste a estos personajes, Alexis?